tardes, muchas gracias por venir. Gracias por su interés y compañía. Eh, Mi nombre es Roberto Allende. Me he dedicado a trabajar con Plone los últimos, creo que 5 años. Así que, bueno, eh, agradezco mucho la invitación y el espacio que me la tribu, Piar, grosso lo están haciendo. Este, y bueno, mi idea es contar qué es Clone, qué se puede hacer con Clone. Y bien, me gustaría hacer esto. Vine sin programa, al propósito, para que lo vayamos construyendo sobre la marcha. Yo no soy la persona que más horas pasa desarrollando dentro de mi organización, que es donde trabajo con Clone. Pero creo bueno, que puedo llegar a adaptarme a cualquier cuestión que pueda salir en este contexto, y si en algún momento me encuentro con un lugar donde no puedo seguir, sí les voy a poder decir por dónde tienen que encararlo. Así que me gustaría mucho que a medida que vaya presentando la herramienta y vea para qué se usa, piensen mucho en sus cuestiones y que me las vayan compartiendo para ver y para ir alimentando la cosa y pensándolo bien desde su perspectiva. Antes de comenzar, me gustaría conocer un poco sobre ustedes, qué tipo de experiencia tienen. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene experiencia trabajando con algún gestor de contenidos? ¿Saben lo que es un gestor de contenidos? Estuvieron en la clase de Django, el sábado Está pasado. bien, pero Django, Como para que lo puedes tomar como ejemplo, ok, porque ya vieron cosas. pero ¿vieron gestión de contenidos con Django? Django es una biblioteca, ¿está? Como GTK vieron esta mañana. O sea, la idea es que yo con el lenguaje pongo una biblioteca arriba y con el lenguaje de la biblioteca construyo una aplicación. Un gestor de contenido es una aplicación, por eso venía la pregunta. Ahora, dentro de la comunidad Plone y en general creo que la pregunta es válida, siempre tenemos la duda de que si un gestor de contenido es una aplicación o es una plataforma. Conceptualmente y en términos de expectativas, eso es uno de los elementos que más confusión generan. Porque yo instalo Plone, por acá debo tener bueno, esto es un Plone funcionando, pero me gustaría ver un Plone out of the box, o sea, recién instalado. Y vos lo instalás, lo sacás andando y aparentemente ya está, tengo un sitio, voy a tener menú, la resolución no me está ayudando. Aparentemente yo voy a tener un sitio funcionando y yo siempre voy a tener la duda si esto es un producto que me tiene que solucionar todos los problemas para la web o si es una plataforma con la cual yo voy a empezar a desarrollar un gran sitio web. ¿Está? Entonces, eso es un tema no menor. Entonces, está muy bueno el comentario que haces, Facu, porque muchas veces nos comparan con Django, mismo nos pasa con Sope, y somos otra cosa. Entonces, si comparamos Django con Sope, por ejemplo, estamos comparando naranjas con mandarinas. Y bueno, está bueno ver qué es cada cosa y ver cuándo puede tener sentido usar uno y otro, ¿no? Que de eso se trata. Tratar de tener la mayor cantidad de herramientas en el portafolio para que cuando uno las necesite las ponga en mano. Plone está construido sobre SOPE, que es un servidor, es un framework, puede empezar como un framework, pero además es un servidor de aplicaciones. ¿Está? O sea, con un servidor de aplicaciones, piénselo como un servidor web. O sea, no solamente tiene un conjunto de bibliotecas para desarrollar aplicaciones web, sino que él sirve páginas. Pero en realidad no sirve páginas, sirve objetos Python. Y esa es una idea bastante interesante de SOPE y fue bastante innovador para la época donde el único approach que existía era SGI. Nosotros dijimos, che, pero mira, un objeto debería poder ser representable vía web, un objeto. Que él mismo se sepa mostrar de alguna manera. Entonces, esa es la idea central sobre la cual
trabajamos en SOPE. Cada objeto sabe mostrarse de alguna manera en la web. Entonces, si cada objeto puede mostrarse en la web de alguna manera, yo debería poder llamar sus métodos. Exacto, y de esa manera vamos construyendo los URLs del software. ¿Está? Entonces, tenemos objetos que se saben mostrar por sí solos y los métodos y las propiedades las puedo acceder desde el URL. Esto creo que después se llamó objetos REST, ¿no? Corréjanme. La cosa es que SOPE es un servidor que ya está funcionando. Yo le instalo SOPE y ya tengo un servidor de aplicaciones. Dentro de este servidor de aplicaciones, el servidor de aplicaciones me resuelve la cuestión de servir objetos, como dije recién. También me resuelve cuestiones de almacenamiento de objetos. Cuando ustedes van a instalar SOPE van a ver que no van a necesitar configurar ninguna base de datos. Nosotros usamos un motor de persistencia objetos, que se llama ZODB. Un motor de persistencia, bueno, hace eso, almacena objetos. Básicamente yo tengo un objeto y le digo al objeto guardate, y el objeto se guarda. Y vengo mañana, levanto SOPE vuelta y digo, dame el objeto que te di ayer, acá está. Para los que tengan conocimiento, digamos, ZODB es muy parecido a una base de datos orientada a documentos, ¿no? Entonces, el paradigma funciona de manera similar. SOPE, servidor para servir objetos, almacenamiento de objetos, persistencia, y bueno, y la gestión de todos estos objetos que voy creando y manipulando. Y por supuesto la biblioteca para trabajar con todo esto, con todo este gran monstruo. Este es el administrador, el ZMI, donde yo puedo crear sitios. Un SOPE puede tener tantos sitios como yo quiera. Voy a crear un sitio nuevo. Y bueno, mientras se va creando, les cuento. Yo voy a seguir. Entre el SOPE y el plan. Dijimos que el SOPE es la parte del plan que te permite crear objetos y las cosas. Podemos juntos borrar Sí, dale. la divisoria. Qué bueno, porque nunca hice la relación y me estás marcando algo que no tengo. Nosotros tenemos Python y tenemos SOPE. Y SOPE tiene muchas cosas. Tenemos algo que una parte que se llama dispatcher, que es el que atiende los pedidos vía HTTP. Pero no solamente acá, HTTP. Pero no solamente atendemos HTTP, también sabemos hablar FTP, WebDAV. Todos estos son protocolos, ¿no? Formas que ustedes tienen que conectarse con un programa. RPC, no sé, etc. Esta es la parte del dispatcher, digamos. Después tenemos una parte que es la ZODB, que es la que le comentaba recién, que es la persistencia de objetos. Otro componente. Después tenemos algo que se llama CMF, que es el framework de gestión de contenidos. ¿Sí? Tenemos un catálogo. Ya cuento qué es esto. Tenemos un catálogo. El catálogo indexa las cosas que van en la ZODB y cuando yo quiero hacer búsquedas le pregunto al catálogo, che, ¿en qué objeto está tal cosa? Y me responde. Bueno, y muchos otros más. Hay otros componentes que tienen otros propósitos. Entonces tenemos muchos componentes conectados entre sí. Estos forman SOPE. Entonces, bueno, acá empezamos empezamos a conversar de semántica. SOPE empezó hace 10 años, más o menos. En realidad más que menos. Ha evolucionado. Estos componentes fueron evolucionando. O sea, hasta hace un par de años, SOPE era una cosa monolítica. O sea, vos no podías sacar un componente, usar la ZODB y usarlo en tu aplicación Python. Ahora sí. SOPE, en ese sentido, han evolucionado los componentes y ha ido evolucionando el servidor de aplicaciones y lo ha hecho en distintas ramas, además. Es muy interesante ver la evolución de SOPE porque tenés un proyecto que ha evolucionado durante muchos años y ha tenido todas las evoluciones posibles que puede tener un sistema, digamos. Gente muy inquieta.
Plone empezó en el año 2001, si no me equivoco, tal vez un poco más, como un skin, como una personalización, como una mejora del look and feel de Socket. Eso es Plone. En esa época había varios más, uno que creo, si no me equivoco, se llamaba CPS, después surgió otro que se llamó Silva, y había varios que hacían esto. Cuando Socket surge... Claro, porque la CTMI, que es la interfase que tiene SOPE para trabajar, está muy pensada para administrar objetos. O sea, SOPE es un servidor de objetos que vos accedes vía web. Entonces, cuando vos, ya lo voy a mostrar después, cuando vos accedes a la CTMI, ves esa cosa que es muy, ni siquiera es para un power user, digamos, pues es algo raro, porque para un programador no lo va a querer hacer vía web, pero para un power user es demasiado bajo detalle, demasiado bajo nivel, entonces hicimos una cosa rara con el CTMI. Pero bueno, pero también el paradigma es bastante raro. Estamos diciendo, che, trabajemos con objetos vía web, que el navegador nos permita manipular objetos. Es una idea que lo que estás viendo en cada cosa que vos ves es un objeto. Fue una idea original, me parece, al menos en términos de implementación, y que no muchas otras plataformas desarrollaron, salvo los frameworks orientados a componentes. ¿Claro? Bueno, eso es otra cosa, no importa. Entonces, vos querías usar todo esto para generar sistemas de gestión de contenidos, o querías usar todo esto, toda esta maquinaria querías usar para usar contenidos en la web. Esto era demasiado bajo detalle, a un usuario no técnico lo mareaba, entonces ¿qué hacemos? Y hacemos una interfaz. ¿Sabes? Si vos tenés componentes, a ver, si vos tenés el Linux, el CAT, el grep y el ls, vos tenés los componentes. Si querés hacer algo inteligente, que liste los archivos y que vea el contenido adentro y que después busque una palabra, vas a usar los pipes. Bueno, esa es nuestra idea, digamos. Nosotros desarrollamos los componentes, si necesitas algo de más alto nivel, y bueno, meterlo acá para arriba, digamos. De hecho, algo curioso que ha estado pasando en los últimos años en la evolución de SOPE fue que teníamos Plone acá arriba, SOPE acá abajo, acá, y lo que fue haciendo Plone fue ir desarrollando componentes entre SOPE y Plone. Esa fue la evolución natural de Plone, y hace muy poquito hemos metido un framework más acá arriba. Porque es tan complejo la gestión de componentes que te requería mucho tiempo entender para poder armar lo que querías. Entonces, inspirados en Ruby, de usar convenciones en vez de configuraciones, dijimos, hagamos algo acá arriba que nos genere toda la configuración necesaria para todos los componentes. Eso se llama Grok, que es un framework en SOPE, y que hemos metido en Plone 4. Plone 3, Plone 4. Componentes, voy a anotar esta palabra acá porque es muy importante en nuestra filosofía de trabajo. Así les cuento qué es. Entonces, Plone. Plone nace como una personalización del look and feel de SOPE orientado a generar una solución para gestionar contenido a usuarios finales. ¿Tá? Entonces, vos instalás un Plone y tenés toda una herramienta para gestionar un sitio. ¿Qué me habías preguntado? ¿Necesitas instalarlo sobre alguna base, eso? ¿O No. directamente No necesitas un servidor? Nada, no necesitas nada. Para desarrollar. En producción, sí te vamos a recomendar que pongas una Apache arriba. Por algunas cuestiones que voy a hablar más adelante cuando hable de producción. ¿Está? Pero si para hacer pruebas no necesitas tener un Apache. Para desarrollar, vos lo instalás en cualquier plataforma, Linux, Windows, Mac. Lo instalás en un instalador, en Windows siguiente, y ya sale andando todo. Y ahí tenés todo. Tenés motor de persistencia, tenés todo este stack instalado y configurado, y sale funcionando. Yo también voy a mostrar un poquito de instalación. Cómo se instala y eso, pero no voy a dedicarle tiempo, sí te voy a contar la idea para que lo hagas. Y son 3 comandos, es muy fácil. Pasa que cuando lo instalás, vas a buscar los paquetes y se bajan solos. Así que por eso toma tiempo hacerlo, no lo voy a hacer, pero sí te voy a contar cómo es la historia para que lo puedas hacer. Y bueno, cuando vas a producción, vas a trabajar con esa configuración.
Bueno, entonces, cuando nace Plone, vienen dos personas y dicen, che, estaría muy bueno hacer una aplicación para usuarios finales para gestionar contenido en la web que use SOPE. Y SOPE ya tenía un componente que se llama CMF, que es un Content Management Framework, donde ustedes van a tener tipos de contenidos para gestionar contenidos. Ya estaba todo hecho, lo único que hacía falta era hacer la interfaz de usuario para que un usuario final no tuviera que dar con tanto detalle que estaba mostrando SOPE y yo con eso administrar mis sitios. Todos los problemas ya estaban resueltos, generación del menú, catalogación de contenido, los tipos de contenido con su formulario, con su lista, estaba todo resuelto, solo faltaba la interfaz de usuarios. Había distintos productos y es bastante curioso que había uno de una empresa, había dos de dos empresas, incluso una de ellas muy fuertes, y uno de comunidad, y prevaleció el de comunidad. O sea, comunidad es un tipo que dijo, che, estaría bueno mejorar el look and feel de SOPE, y lo dijo en un canal de IRC. Esta persona estaba en Suecia, y lo lee un americano y le dice, che, a mí me gusta esa idea, pero yo no soy buen diseñador, ¿por qué no trabajamos juntos? Y bueno, yo te ayudo y vos que sos bueno diseñando, vas tirando. Y bueno, y ahí salen los tres puntitos del logo, ¿no? Y Vidar Andersen es el que tenía el concepto visual. Se juntan esas tres personas y sale el producto, lo presentan en EuroPython creo que en 2001. Fue un éxito rotundo. Creo que en esa época Guido todavía trabajaba en SOPE Corporation. Y bueno, y ahí nace la ola y lo que tenemos hoy. Bien, componentes. Aprovechando el pizarrón, orientación a componentes. Ustedes cuando trabajaron con Django, ustedes estuvieron desarrollando con una filosofía de trabajo ágil. Generaban a partir de descripción de modelos de datos, generan las bases de datos, generan los formularios, etc. Nosotros trabajamos de otra forma. Nosotros tratamos de generar componentes genéricos, lo más genéricos posibles, y cuando desarrollamos, en vez de hacer énfasis en la velocidad del desarrollo, hacemos énfasis en la reusabilidad. Nosotros queremos programar lo menos posible y eso generalmente se traduce en escribir menos líneas de código y configurar más. Esto no quiere decir que no se pueda hacer lo que se hace en Django, ni que Django no pueda hacer. Lo que generalmente donde impacta es en el esfuerzo requerido para hacer algo. O sea, hay cierto tipo de aplicaciones bastante complejas, donde yo en SOPE voy a agarrar 3, 4, 5 componentes y tengo el problema resuelto, mientras que en Django probablemente voy a tener que escribir muchas líneas de código. Dame un ejemplo de componente. Te voy a adelantar una Latitude que voy a dar en Picon 2010, que se va a hacer en Córdoba entre, ayúdenme con el chivo, 15 y 16 de octubre. Wikipedia Offline, hecho por Pierre. Y también ayudamos con el ejemplo, de paso. La Wikipedia Offline es un proyecto donde ustedes bajan el dump de Wikipedia. Wikipedia publica todo el contenido que tiene en HTML o en XML, no sé qué formato, HTML, y ustedes escriben un frontend usando Django, donde acceden, ¿no? Bueno, cuéntenme, ¿cómo es? ¿Qué hacen? Es un servidor web, Sí. Es un server HTTP server, Sí. que le mandan al 180. Y muestran las Nada páginas. más. Bueno, ok, listo. Porque después navegás en el HTML. Y el HTML ya viene lo suficientemente bien indexado como para que... Lo que pasa es que viene y nosotros lo recortamos para que ocupe menos espacio, pero sí. Ok. Suponete que tenemos 3 pedazos de HTML y los juntamos y se lo damos. Y listo, o sea, lo único está... No hay nada. Ah, ni siquiera hay Django ahí. Es como, no. Ah, ok, lo único que tienen es el HTTP server para... ¿Y por qué necesitan el HTTP server? Porque vos navegás para tu cliente es el navegador. Pero no podés acceder directamente al... No tenés el HTML guardado, lo tenés. Claro. Ok, está. Lo tenés en otro formato y el server... de cosas cerradas. Está, ok, listo. Desarmás y buscas. Bueno, ¿tienen buscador? Tenemos un buscador. Lo programaron.
lo programamos. ¿Son cuántas líneas de código serán? Un montón. Son muchas. No, bueno, no, toda la complejidad... Tirame un número así, 100.000 líneas de código. Sí, suponen 50. Bueno, ok. Bueno. Pero está bien, justo Wikipedia Offline es un caso muy particular. No, bueno, Con eso- 50 líneas de código, 49 son lidiar con un índice que está súper comprimido y que nadie más que nosotros lo entendemos, y que, porque ganamos 8 bits y eso está bueno en el CD. Bueno. A ver, cuando discutimos de tecnología, si yo uso BI y ustedes usan Emacs, vamos a pasar horas discutiendo de que si BI es mejor que Emacs. Si yo uso GTK y vos usas Qt, vamos a pasar horas diciendo, y yo te voy a tratar horas tratando de convencer de que GTK es mejor que Genome. Y así incluso con los sistemas operativos y otras cosas. Yo ya me he retirado de esa arena, yo ya no juego más eso, digamos. Lo que sí digo es, mira, Qt tiene un par de herramientas que se integran muy bien. No digo que Qt sea malo, en este momento no se me ocurre ninguno, no estoy seguro que sea el mejor ejemplo. Nada, pero digo, debe haber algo que Qt hace muy bien y que si justo eso es lo que estás buscando, y mirá, no te pases media hora configurando GTK para que te salga igual que O en todo caso, de última, el que elige es el que va a probar claro, eso. exacto. Algo parecido pasa con los lenguajes y los distintos enfoques. En el caso de Wikipedia Offline, de vuelta no es es solo a los fines ilustrativos de qué se puede hacer con la herramienta y cómo funciona. Hay un programita que te agarra el dump de la Wikipedia y te lo mete a Plone. ¿Sí? Hay un programita un componente. O sea, entonces tenemos el componente que te come los targets Z, eso no sé qué son, y te los meto dentro del software. Y ya sope Plone. Y Plone ya tiene cargado todo el contenido dentro del CMS. ¿Está? El CMS ya resuelve el tema de la búsqueda. Entonces tengo el tema de la búsqueda resuelto gratis. El CMS es un CMS, así que puedo editar. Entonces no solamente tenés una Wikipedia offline, además tenés una Wikipedia que podría evolucionar. O sea, podés hacer que los pibes trabajen colaborativamente sobre el contenido. O sea, recordando que uno de los requerimientos era llevarle Wikipedia a las escuelas que no tenían conectividad. Hay un alemán que desarrolló un componente que te genera un CD bootable con Plone. Tenés el problema resuelto. ¿Cuántas líneas de código escribí? Ninguna, porque de hecho la más crítica que era la más crítica, sí, la central, que te come el dump de Wikipedia y te lo mete en el Plone, lo escribió Ron Garbas en su tiempo libre y ya lo publicó, así que simplemente tuve que conectar 6 componentes. Ahora, ese es el lado bonito. El lado feo es que realmente configurar es mucho más aburrido y menos gratificante que escribir líneas de código. Porque configurar, primero tenés que lidiar con archivos de configuración, lo cual es un embole. Por eso metimos... esto se está grabando, debería usar mejor vocabulario, ¿no? Por eso metimos Grok. Nos ayuda mucho la vida, nos facilita mucho la vida con el tema de las configuraciones. Usemos convenciones en vez de configuraciones, que estamos lidiando con los ZMLs. Entonces, y después cuando personalizás, o sea, bueno, agarremos, o sea, a ver, el componente que hizo Ron Garbas para meter la Wikipedia está muy bueno, pero a mí me gustaría que, no sé, meter un filtro, no sé. Imagínense alguna funcionalidad que quieran hacer en el medio del pipe donde están importando Wikipedia y quieran meter alguna lógica, entonces vos querés modificar, entonces te está resolviendo el 90% de tu problema, pero hay un 10% en el cual vos necesitas cambiar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ponerte a leer el código de este tipo. Que es la segunda consecuencia de esta filosofía de trabajo. La mayoría del tiempo vas a estar leyendo código ajeno. Sobre esta idea central, todo lo que ocurre después son consecuencias de esto. Por eso empiezo por acá. Como por ejemplo, tener que leer mucho código ajeno y ciertas decisiones que hacemos para conectar estos componentes. ¿Está? Queremos reusar, entonces tenemos que tener un mecanismo para conectar componentes
Y bueno, incluso al punto de que hemos llegado a agregar cosas que Python no trae. Por ejemplo, cuando conectas componentes, algo que podría estar muy bueno es que tuviéramos interfaces, como las que tienen en C, el punto H. O sea, necesitas una manera, cuando vos tenés un componente, necesitas una manera de saber qué hace ese componente, que suele ser el contrato, que se implementan en las interfaces. Nosotros no las tenemos. Entonces, está bien, las podrías inferir, pero bueno, entonces fuimos agregando cosas al lenguaje, que bueno, no son nada locas, pero que tienen que ver mucho más con la implementación del lenguaje que con un framework, ¿no? Esa necesidad surge por la filosofía en la cual decidimos trabajar nosotros. Bueno, esto es central si vos a desarrollar con SOAP, es importante que lo sepas, y es importante las implicancias. Yo, digo, técnicamente, bueno, ahora casi que no trabajo como programador, pero cuando comencé, para mí era muy importante la reusabilidad, tal vez haya sido una cuestión de autoestima, pero, broma aparte, estoy convencido de que un muy buen programador es aquel que sabe leer código ajeno y sabe qué reusar y qué no, y no el que se escribe 10.000 líneas que tiene una facilidad para escribir rápidamente código. Por supuesto que son habilidades que se pueden... No estoy comparando habilidades, ¿no? Pero, digo, en la formación del desarrollador le doy mucha importancia, o le di al menos para mí mismo, saber leer código ajeno. Entonces siempre me fui yendo hacia filosofías o desarrollos basados en reusabilidad. Y bueno, SOAP es un monumento hacia eso, digamos. Por eso mi interés en SOAP y todas estas cosas que, si vos hablas con alguien que tuvo una experiencia y no supo captar esto, te va a decir, es una porquería, me pasé la mitad del tiempo configurando, jamás entendí nada, nunca pude... Bueno, eso tiene un porqué, digamos, o sea, este es el porqué, esta es la idea central, esta es la parte interesante de la historia, y estos son los resultados que puedes obtener, digamos. ¿Está? Bien. Si logras divertirte haciendo esto, puedes tener una herramienta con la cual puedes hacer cosas muy grosas con relativamente poco esfuerzo. El precio de entrada es la curva de aprendizaje. Reusar significa que vos tenés que entender cómo funcionan las cosas, cómo se conectan, cómo las modificás, para recién poder hacer algo interesante. Y bueno, ese es el tema, ¿no? A nosotros, en nuestro trabajo, nos toma aproximadamente 2 meses formar a una persona que no tiene experiencia en conocimiento web, o sea que además lo formamos en HTML, incluso en Python. La mayoría de las veces la gente no tiene conocimiento en Python, así que en todo el stack tardamos 2 meses en formarlo. Bueno. Este es un Plone recién instalado, es el sitio que creamos, que dejé creando cuando jugamos el cañón. No tarda tanto tiempo. Bueno, como te decía, esto ya es un sitio andando, tenés todo. De hecho ya le carga un poquito de contenido como para que te des una idea de qué es lo que podés hacer y te genera un par de ejemplos interesantes. Lo primero que voy a hacer es cambiar el idioma. Voy al panel de configuración y una vez que tenga el idioma voy a hacer un recorrido rápido sobre el manual de usuarios de Plone para que conozcan las funcionalidades. Yo creo que esto puede ser muy aburrido, pero si yo se los cuento en 15 a 20 minutos va a ser mucho más rápido que si se ponen a leer esto, y van a tener al final, yo aspiraría a que ustedes tengan una noción de las cosas que se pueden hacer con Plone, con la aplicación. ¿Qué van a poder hacer sus usuarios con Plone, con la aplicación? ¿Está? Antes de seguir, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué licencia tiene? ¿Cómo? Los componentes, ¿qué licencia maneja? GPL. GPL. Sí, ¿No? GPL. Nosotros tenemos nos consideramos muy buenos ciudadanos de la comunidad open source, del software libre. Plone, bueno, antes de que empezáramos la charla les conté un poquito cómo surgió. Esa historia va siguiendo y un día viene Computer Associates y
y dice, bueno, me gusta mucho lo que están haciendo, quiero usarlo, pero necesito que resuelvan el tema de la licencia. Tomen $100.000, sustituyen a una fundación, publiquen el código con GPL, ya estaba con GPL, pero había problemas con derechos de copia. O sea, era ambiguo quién tenía los derechos de copia. Es una cuestión legal, pero no menor, que muchos CMS no han resuelto todavía. De hecho, WordPress lo resolvió hace 2 semanas. Y constituyen una fundación y una vez que esté constituido, nosotros lo vamos a usar. Por esa plata, la gente que estaba en ese momento, muy adelantada para la época, va y lo consulta a Moulen, que es un consultor de la Free Software Foundation, ahora tiene el Software Law Center, un abogado que se dedica a cuestiones legales y ha tenido mucho que ver en la redacción de la GPL. Y con eso constituimos la Plone Foundation. Y a partir de ese momento, todo el core de Plone, el derecho de copia del core de Plone lo tiene la fundación. Vos si sos un desarrollador y querés hacer una contribución, primero tenés que firmar un acuerdo contribuyente donde le donás los derechos de copia a la fundación en contrapartida te da derechos de commits al SBN y podés ser miembro de la misma y dentro de la fundación las decisiones se toman de forma democrática. O sea, esto no viene al caso, pero es un asunto legal y aburrido, pero está muy bueno porque explica, el eje central de cómo funciona el modelo y cómo es que el modelo es sustentable, ¿no? Y por qué ocurren ciertas cosas también. Tu pregunta había sido GPL. Sí. La fundación tiene los derechos de copia, la fundación decide qué licencia tiene, todo tiene licencias GPL. Hay algunos componentes que tienen LGPL, o había una, de SOPE arrastrábamos una licencia que era ZPL, SOPE Public License, que es compatible con GPL. O sea, no sé bien qué sabor más, creo que está más cerca de la licencia de Apache. Les puedo estar diciendo cualquier verdura, pero no tenemos problemas en eso, todo eso por mí, no hay problema. Y si vos querés tener tu propia, querés hacer un fork y querés tener tu propia licencia, bueno, venir a hablar con la fundación, estamos abiertos al diálogo. Que no quiere decir que te va a tener suerte. Así fue como surgió. Bien, Plone, con Plone vas a manejar contenido. ¿Qué es contenido? Texto, fotos, documentos, noticias, videos, audio. Un pedido. Una incidencia. Todo es contenido para nosotros. La vida es contenido. Si en Python la vida es un objeto, o en muchos lenguajes, para nosotros todo es contenido en Plone. Y entonces, conceptualmente, si recuerdan las capas, SOPE, el SOPE todo el objeto, en Plone todo es un contenido. ¿Ah? Y ahí la necesidad, va surgiendo la necesidad de esa capa. Digamos, no es solamente agregar capas porque nos gusta burocratizar el desarrollo. Bueno, al menos nosotros creemos que vale la pena. A ver, ¿ya estamos en español? Sí, ok. Bueno, voy a seguir así tengo un hilo. Bueno, a ver. A mí me gustan las mariposas. Vamos a hacer una página de mariposas en Plone. Antes de eso, cuando vos accedes a un sitio Plone, siempre ante el sistema tenés un rol. El rol define los privilegios. El más elemental es el rol anónimo, que es un usuario que no puede hacer nada más que ver el contenido. Yo engañé a mi SOPE accediendo por la dirección de IP. ¿No? Entonces, este es el usuario anónimo, este es lo que ve un usuario común, que no está autenticado. Si vos haces clic en entrar, aparece uno de los cuadros de diálogo que agregamos en Plone 4 usando Ajax y jQuery. Y esto solo para mostrar esto. Te autenticás, vas a ver algo parecido a esto, y donde tenés un botón que dice editar, haces clic en editar, y bueno, editas el contenido. Algo que pasé por alto y me parece interesante. Elegancia minimalista le llamamos. Simplicidad. Nosotros ponemos mucho énfasis en que la interfaz de usuario sea muy fácil, porque esto lo tiene que manejar el contenido, lo tiene que administrar gente sin conocimientos técnicos. Entonces, la vista del anónimo
Ahí va. O sea, lo que ve un usuario anónimo respecto a lo que ve un usuario autenticado que tiene ciertos privilegios es lo mismo, solo que, bueno, solo que aparecen la información justa y necesaria, o al menos eso es lo que intentamos hacer, que vea lo justo y necesario para gestionar el contenido. Entonces, no tenemos una diferencia entre el backend y el frontend como suele ocurrir en otros CMS. Por ejemplo, vos en WordPress, un CMS muy orientado a blog, un propósito muy específico, y probablemente tenga sentido en ese contexto, pero si vos comparás lo que ve el usuario anónimo con el usuario autenticado y que tiene privilegios para gestionar, es un poco distinto. O sea, te aparecen cajas a la derecha en particular, y bueno, otras decisiones de interfaz de usuario. Nosotros no. Tratamos de ser lo más minimalistas posibles y mantener el contexto, que el contexto en el que trabaja el usuario autenticado sea exactamente el mismo y lo más parecido al otro, para mantener la familiaridad y que sea muy fácil de usarlo. Cuando yo conocí Plone, como hace 5 años más o menos, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención. O sea, yo me imaginaba, o sea, estábamos trabajando con gestores de contenido y teníamos serios problemas para que nuestros clientes manejen el contenido. O sea, nosotros éramos desarrolladores y al final nos pasamos cargando imágenes, subiendo texto, agregando errores de ortografía. Nosotros no queríamos hacer eso. Yo quería desarrollar, no quiero estar gestionando contenido en una página. Dale eso a alguien que se dedica a gestionar contenidos, a un comunicólogo social, a alguien de ese estilo. Pero yo quiero desarrollar. Entonces, esa fue una de las cosas más fuertes que vimos en Plone. Y cuando empezamos a hacer pruebas, los resultados que obteníamos eran muy buenos. Haces clic en editar y te aparece el formulario de edición. Bueno, título, descripción y el editor WYSIWYG. Esto es un editor, lo que ves es lo que sale. Digamos, la idea es que vos puedas TinyMCS, creo que WordPress lo puedes usar, es un componente usable de la web. Bueno, la idea es que vos acá trabajes sin tener conocimientos de HTML, ¿no? O sea, vamos a hacer algo más interesante. Fíjate, qué sé yo, tenés formatos de párrafo. Bueno, qué sé yo, el encabezado está buscando uno que la cita, ¿no? Entonces, o podés agregar imágenes. Bueno, esto no es mérito nuestro, es un componente que está en la web, como decía. Drupal creo que usa TinyMC también, así que cuando les vean el editor de Drupal digan, no, mira este editor, vos tenés que decir, pero Plone también lo tiene, sí, el mismo editor. Si usamos el mismo componente para editar documentos vía web, es el mismo. Estoy buscando una imagen para subir una imagen y mostrar algunas cositas del editor, que bueno, ya que estamos, no sé qué hace el logo de Banco Galicia acá, pero bueno, después pasaré por un banco a ver si me dan una comisión por el chivo. Bueno, está, la imagen la podés manipular, y bueno, qué sé yo, le podés cambiar el tamaño, la dimensión. Pero bueno, esto es para mostrar más o menos cómo es la interacción. Esto debería ser aburrido para ustedes. Los metadatos, esto es interesante. Etiquetas, puedes asignar todos los metadatos que quieras. Banco, home. Y hay un componente que le agrega semántica a los tags, a las etiquetas, y puedes hacer relaciones, ontologías, para los familiarizados con. Puedes relacionar componentes. Para los metadatos nosotros tenemos un estándar que se llama Dublin Core, que es un estándar de metadatos. Y bueno, los tenemos implementados. Eso es algo muy bueno para toda esta cuestión de la web semántica y para la parte de optimización de búsquedas. Porque te genera el HTML que te genera
ya cumple, ya tiene todo el Dublin Core implementado, y cuando vos tenés una página con el Dublin Core o con metadatos definidos, es importante para el motor de búsquedas. Y bueno, acá con solamente con solamente haber cargado los datos en el formulario, en los campos que te pedía, ya tenés los campos expuestos. Es más, aplicamos eso para microformatos. Hay un tipo de contenidos, recién vimos una página, hay un tipo de contenido que se llama eventos, que básicamente es una página estática, título, descripción, cuerpo, contexto enriquecido y una fecha de inicio y fecha de fin. ¿Está? La fecha, vamos a poner Flonen la tribu, hoy a la 1, a las 15, ¿verdad? Y bueno, qué sé yo, asistentes. El URL del evento, o lo que sea, ¿no? Bueno, lo voy a cargar porque justamente es lo que quiero mostrar. Ahí va, listo, nombre del contacto. Guardar. Entonces, ¿qué hice acá? Generé contenido en la web, una página. Para Plone esto es un tipo de contenido, un elemento de contenido evento que tiene ese formato, esos campos. Acá estamos viendo la vista. Y cuando vos vas al HTML, no simplemente estamos mostrando lo que estamos viendo recién, sino que están los metadatos. User file. Y si vos ves como ahí está, TD Cluster. Detalles, evento. Ahí está, Event Details. No solamente te muestra la información que tiene que mostrar, sino que lo genera de una. Digo, al saber cómo estás generando, por qué lo estás generando, para qué quiero mostrar un evento, acá además de poner los metadatos, se toma la molestia de usar microformatos, así que ya estamos generando páginas con soporte web semántica. Event Details, esta es la forma de decir que lo que viene acá abajo es un evento. Acá le estoy diciendo que es un teléfono. Fíjate, o sea, el tipo ya, la fecha, alguna de estas clases tienen que ser, hasta el DT-Star creo que es el campo para semántica del microformato de eventos. Microformatos es un estándar para darle, ya que estoy, si no conocen microformats, es un estándar para darle semántica a los documentos HTML. La idea es que vos cuando buscas, bueno, acá tengo una búsqueda, cuando haces búsquedas en un motor, los motores realmente usan coincidencias de las palabras. O sea, si yo pongo FM software libre, Google va a buscar va a buscar páginas que tengan estas palabras. Entonces, si los motores de búsqueda supieran entender el contenido que van leyendo, yo podría hacer una consulta del estilo: decime dónde hay charlas de software libre en una FM hoy. ¿Está? Entonces, si la página de la tribu no tiene ninguna de estas palabras, en Buenos Aires. ¿Perdón? ¿Igual? Igual lo entendería, si laburara semánticamente igual lo entendería. Claro, exacto. Entendería lo que le Entonces, está vos querés ir a una charla de software libre en Buenos Aires y a ver, FM de la tribu. ¿Está? Entonces, eso de alguna manera ya se puede hacer con los microformatos, porque el microformato del evento ya está definido, es un estándar, así que la gente se tiene que poner de acuerdo. Entonces vos le decís evento, software libre o algún tag que identifique el tipo de evento y ya lo encontraste.
¿Se entendió el ejemplo? Microformatos en 2 segundos. O sea, y Clone implementa eso. Claro, eso lo implementa. O sea, como tenés una herramienta que el tipo sabe que vos estás cargando un evento, como yo le dije, clic en evento. Nosotros el contenido en Clone lo hacemos mediante algo que se llaman tipos de componentes, tipos de contenido. Estos son los tipos de contenidos canónicos que vienen en Clone. Archivos, carpeta, colección, enlace, evento, imagen, noticia y página. Les mostré la página y el evento. Cada tipo de contenido en Clone está compuesto por un conjunto de campos, en el caso de la página, el título, la descripción, el texto enriquecido y el Dublin Core, básicamente. Un conjunto de campos y un conjunto de vistas. Una vez que yo creo el elemento de contenido, tengo que mostrar eso de una manera. Bueno, cada tipo de contenido puede tener una o más vistas, todas las que quiera. La carpeta, por ejemplo, es el tipo de contenido, es un tipo de contenido especial, que nosotros llamamos folderish. La traducción podría ser carpeteable, que es básicamente un tipo de contenido que permite tener cosas adentro. Entonces, ¿cómo armo yo la estructura de contenido de un sitio? De la misma manera que lo haces en el sistema de archivos de tu disco. Vas creando carpetas y ahí adentro vas ¿Qué teniendo diferencia hay cosas. con colección? Colección es un tipo de contenido que generalmente le vamos cambiando el nombre en cada versión de Clone. Esa es la primera diferencia, que con cada versión de Clone tiene un nombre distinto. Antes se llamaban carpetas inteligentes, primero se llamaban tópicos, después se llamaban carpetas inteligentes y ahora se llaman colección. Una de las cosas que faltaron en Clone 4 fue la versión que salió justo este mes, hace un par de semanas. Uno de los grandes ausentes fue renombrar colecciones, así que ya Clone 3 y Clone 4 se llaman dos versiones que no le hemos cambiado el nombre, así que prepárense que Clone 5 seguro se lo cambiamos. Las colecciones son como las carpetas inteligentes de Mac. De ahí usábamos carpeta inteligente, pero vimos que la gente no era un concepto suficientemente universal como para poder aplicarlo, y ahí empezamos a experimentar. Y el mejor que hemos encontrado hoy son las colecciones, que básicamente es una carpeta, pero no es lógica en el sentido que lo que muestra no es lo que tiene dentro, sino que es el resultado de una consulta. ¿Y por qué no reemplazar las carpetas por colecciones? Porque la colección te permite hacer navegación transversal. Sí, pero digo, ¿por qué? Todo lo que hace una carpeta lo puedes hacer con una colección, creo, ¿no? Sí, pero digo, por ejemplo, sí, pero pasa que la colección es el resultado de una consulta. Entonces... ¿Es más costoso? No, es el resultado de una consulta. Así que por ahí yo quiero tener una colección con dos cosas adentro, con la cual, que no son el resultado de ninguna consulta, digamos. A ver si se me ocurre algún ejemplo. Imagínate un zoológico. Y hago carpetas por tipo de, no sé qué serían, mamíferos. ¿Qué es lo opuesto de un mamífero? Vamos, es para despertarlo, yo sé la respuesta. ¿Cómo? ¿Qué puesto? Bueno, Otra categoría en el árbol de clasificación de animales. insecto, por ejemplo. Insecto, gracias. Otro más. Roedores. Roedores. No, roedores hay mamíferos. Sí. Bueno, no importa, dale. Mamíferos, roedores, insectos. Usemos eso, dale. Y yo adentro de eso voy tirando los roedores, los insectos y los mamíferos, asumiendo que son disjuntos los dos. Ahora, yo tengo dos enfermos. ¿Está? Tengo una langosta y un rinoceronte que están enfermitos. Las colecciones son resultado de una consulta. Sí, pero también podemos preguntar. Bueno, podría poner un atributo que está sano o no, pero supongo que no lo tengamos. Acordate, siempre se puede hacer cualquier cosa. Entonces, por ahí yo... Roedores podría ser una colección, enfermos otra. Sí. No querías los No, roedores. está bien. No. Las carpetas serían donde vos haces la búsqueda de las colecciones. No, las carpetas es un lugar físico. El elemento está guardado ahí adentro. No. Sí. Bueno, Sí. El concepto,
Está físicamente en la carpeta. Es más, en el objeto termina siendo un Sí. es físico. File system, digamos. No, en el objeto. O sea, acuérdate que estamos hablando de objeto. Vos tenés un objeto que representa la carpeta, es un objeto, y adentro tendrá un diccionario Python, donde está, de hecho así funciona el ZDB, donde está adentro de eso. La instancia del diccionario está dentro de ese objeto. Sí, igual, digamos, uno abajo de ese cartelito, uno podría implementar la carpeta como colecciones y utilizar por ahí la misma función. Pero está bueno exponer al usuario, porque conceptualmente voy a decir, bueno, una cosa es buscar por determinados atributos y rejuntar en función de determinadas características, y otra es poner en distintos lados. Podrías rejuntar por el lugar donde lo pusiste, sí, pero... No, pero digo... No, a ver, ojo, está bueno que te muestre Son dos dos cosas. formas de agrupar contenido que en realidad... Es como que te diga, agrupar yo, contenido. la noticia es una página. No, pero noticia conceptualmente es otra, es distinto. está muy buena tu pregunta. El objetivo de una carpeta es agrupar contenido. Sí. El objetivo de una colección es agrupar De contenido. forma jerárquica. Claro. O sea, yo quiero ir navegando jerárquicamente, lo hago. Pero eso lo podés hacer dándole varias colecciones a un objeto. Podrías coleccionar por parent. No, bueno, pero después elegís cómo filtrás. Bueno, pero con tu argumento, yo no necesito el tipo de elemento página. Perdón, no necesito la noticia. La noticia en Plone no es otra cosa más que una página que tiene una imagen. Pero ¿para qué necesito yo una noticia? ¿Por qué? En Plone vos tenés la página, voy a traer un sitio cualquiera. A ver. Bueno, discúlpenme el ejemplo que voy a traer, pero es un proyecto en el que estamos trabajando y tiene mucho contenido para mostrar estos ejemplos. Es el sitio de la bolsa de Córdoba. Ellos publican algo que tienen que hacer las empresas que cotizan en bolsa, es cotizar los balances, publicar los balances. Y los balances se generan... y está bueno también el ejemplo porque todavía no hemos hecho look and feel, así que ves un Plone con el logo cambiado nada más. Es un trabajo que se está haciendo. Entonces, fíjate, los tipos tienen dentro del balance una carpeta para cada empresa y ahí adentro van tirando los balances. ¿Está? Ahí está, vos ahí exploraste carpetas. Exacto. No hice otra cosa más que eso. Ahora, estos portlets, en estos portlets puedo usar colecciones. ¿Está? Así que yo podría querer tirar los balances, tener un portlet o tener una colección con los balances del 2008. Exacto. Entonces, lo meto en un portlet o lo meto en una página y uso la colección. Ese es uno de los casos donde usar los dos. Hay otro caso donde usás... a ver, déjame contarte algo antes. Las carpetas, yo dije que los tipos de contenido pueden tener múltiples vistas. Las carpetas también tienen vistas. Vos podés decirle a una carpeta que lista el contenido, mirá. Esta es la home. Esta es la home del sitio Plone, pero la home del sitio Plone, el sitio Plone en sí mismo no es otra cosa más que una carpeta especial. Esta es la carpeta más especial de todas, que es la carpeta sitio y una sola. No, en realidad, no, porque si le aplicas una interfaz puedes tener otro. No importa. Así funciona Plone. El home es una carpeta. Sí, el home es una carpeta, pero que como carpeta tiene una vista por defecto. Esa vista se le puede cambiar. Entonces, las carpetas tienen vistas por defecto. Puede ser una página, o puede ser el listado de la carpeta, o puede ser el resultado de una colección. Lo que nos pasaba en el caso del sitio de la bolsa es que nosotros queríamos mostrar el contenido de los elementos de la carpeta, pero en un orden determinado. Las colecciones te dejan definir el orden en el cual mostrar las cosas, cronológicamente. Son balances, quiero mostrar el último arriba. Entonces, ahí tenés un caso en el cual vos estás usando la carpeta para almacenar lógicamente las cosas adentro y después usas una colección para manipular el resultado, para mostrar
para manipular cómo querés mostrar las cosas que están dentro de esa carpeta. O sea, en realidad tenés tres formas de usarlas, o sea, tenés tres formas de solucionar el problema. Usando carpetas solas, usando colecciones solas, usando carpetas y colecciones. ¿Está? Y, bueno, está bueno ya que traje el ejemplo de recién, así lo cierro y dejo de mostrar cosas que no vienen al caso. Algunas funcionalidades que te genera Plone, o sea, vos vas metiendo cosas adentro y a partir de ahí tenés funcionalidades especiales, como por ejemplo puede ser el mapa del sitio, y yo no hice nada. ¿Y el mapa cómo es? ¿Qué te muestra? ¿Carpetas y colecciones? Te muestra, sí, es configurable en el... No, bueno, pero por defecto, digamos. Por defecto que son tipos de contenidos publicados. ¿Está? Eso... Bueno, entonces, no solamente tenemos un tipo de contenido, tenemos campos, vistas y funcionalidades, que lo dije muy rápido recién, pero quiero hacer énfasis. Por ejemplo, a partir de todo el contenido que yo voy generando, puedo agregar funcionalidades, como por ejemplo el mapa del sitio, que fue algo rápido que mostré. Las colecciones, bueno, un tipo de contenido que de alguna manera lo que hace es generar funcionalidades, ¿no? Pero bueno, girás sobre esas tres cosas. Tipos de contenido. Bueno, ¿se entendió la pregunta del tema? O sea, la idea es que para organizar la información, nosotros no queremos restringir a un arquitecto de información. ¿Verdad? Que hay gente gente relacionada a la bibliotecología, gente que estudia la información y estudia cómo catalogarla y cómo organizarla de tal manera que sea encontrable. Entonces, en este sentido nosotros somos bastante generales. Hay cosas que va a decir, sí, la noticia no tiene sentido, sí, la página, pero bueno, nosotros como que hay requerimientos que son muy habituales, entonces se justifica que tengamos los dos. En el caso de la colección y la carpeta, bueno, son conceptos distintos, ¿no? O sea, se pueden hacer, con uno se puede hacer lo mismo que la otra, pero son conceptos distintos. Bien. ¿Y es extensible de alguna manera? Sí. ¿Plone o es alguna funcionalidad de la escala eso particular? del tipo de documento. Sí. El tipo de... Sí, ¿qué es la vida de un desarrollador Plone? Hola, yo soy desarrollador Plone. ¿Qué hago en mi día a día? Tipos de contenido, personalización de look and feel. ¿Está? Esos son las cosas centrales que hacemos. Por supuesto que después subimos y bajamos dentro del stack y hacemos todo lo que se pueda dentro del stack. Pero el día clásico se mueve sobre esas dos cosas principalmente. Digo, lo cual está muy bueno, porque si vos tenés el know-how para hacer esto y salís a la calle a vender sistemas muy complejos de hacer con muy poco esfuerzo. O sea, bueno, nosotros tuvimos la suerte, por eso siempre la cuento, de competir en una instancia, un proyecto muy grande, en el cual todavía estamos trabajando hace un año y medio, en la administración pública, contra IBM y Microsoft, y acá en Buenos Aires, y yo no solamente estaba en desventaja en volumen, digo, nosotros somos una empresa con menos de 10 empleados, sino que también estaba en desventaja en distancia. Las oficinas de IBM y Microsoft están a menos de 10 cuadras donde está la oficina de esta agencia, y nosotros vinimos con Plone así, che, mirá, pum, pum, nos eligieron nosotros. ¿Tá? O sea, digo, lo cual digo, se junta en mi vida, y esto no tiene que ver para nada con la charla, digamos que es otra faceta, que otra inquietud, que es la de emprender, y cómo de pronto con software libre vos podés de pronto como emprendedor que solamente tiene el know-how para resolver un problema y tal vez un poco de habilidades que podés adquirir de cómo mostrarle a la gente lo que sabes hacer, de pronto vas contra dos multinacionales de puta madre y no, ¿está? Y así. Es que no vas solo, o sea, estás parado sobre un montón de gente. Esa es la ilusión, claro, ese es el punto, esa es la clave. Tú no sos vos, sos el trabajo de una comunidad. Son 20 años de gente. Exacto. O sea, el código fuente de Plone, el código fuente de Linux, esa es la clave, y por eso
después cuando las cosas funcionan, surge, al menos en nosotros, la necesidad de retribuir, de contribuir. O sea, digo, es lo menos que puedes hacer. Por supuesto que lo terminás haciendo en la Argentina, digamos, o sea, como podés con lo que tenés. O sea, por ahí si uno tuviera más cosas podríamos hacer más, porque siempre ideas y cosas y ganas no te faltan. Pero, ¿por qué? Porque vos cuando volvés a contribuir, y esto se relaciona con lo que te contaba antes de la fundación, el desarrollador que firme el acuerdo contribuyente, está usando un laburo de muchas personas para hacer algo que tal vez termine siendo poco laburo, pero termine siendo una gran solución para a quien se lo da, ¿no? Bueno, yo tengo una facilidad para irme de los temas, ustedes tráiganme de vuelta si quieren. Yo les cuento lo que a mí me resulta divertido, me parece pertinente en este momento, pero capaz que a ustedes los estoy aburriendo. Bueno, este es el manual de usuario. Yo creo que más o menos les he contado el primer capítulo. Segundo capítulo también. Vimos agregar carpetas. Bueno, carpetas no las vimos, pero no sé si falta. O sea, en la carpeta, el contenedor, título, descripción, y adentro de eso voy a meter cosas. Bueno, mientras mi máquina... carpeta. Entonces, bueno, listo. Fíjate, se actualiza el menú. Y bueno, esto que está acá es el workflow. Uno de los componentes que tenemos es un motor de workflow. El workflow sirve para modelar. Un workflow ustedes modelan procesos, tratando de describir qué es un workflow. Por ejemplo, el workflow del delivery de la pizzería. El pedido comienza cuando suena el teléfono, más o menos. Entonces, cuando suena el teléfono... ¿Ese workflow lo pondrías en el sitio de la pizzería, en un sitio de la pizzería interno o en el sitio que consulta el cliente de la pizzería? Sí, todo. Sí. Ahora sale. Para la semana que viene lo tengo listo. No, pero digamos, ¿de qué punto de vista lo estamos viendo? No, por ahora estoy hablando de workflow, no de funcionalidad, no de usuarios. Simplemente quiero contar que es un workflow. Está muy buena la pregunta porque después puedo mostrar cómo lo podemos encarar para ese caso. ¿Cuál es el workflow del delivery? Suena el teléfono, tenemos un pedido solicitado. ¿Está? Si el pedido fuera un documento, hablo en términos de documento porque en general en la web de alguna manera siempre estamos leyendo con documentos. El pedido es tal vez una dirección y la cantidad de pizzas y los tipos de pizzas que pidieron. En este universo las pizzas probablemente serían tipos de contenido con recetas y... número de teléfono, dirección y la descripción del pedido. En ese momento, cuando apenas lo cargas, es una pizza pedida. ¿Está? Siguiendo el workflow, vendría el usuario cocinero, tal vez haciendo clic, o tal vez hay una funcionalidad que se llama reglas de contenido, que cuando determinadas condiciones se ejecutan determinadas acción, no me salía la palabra, condición-acción. A determinada condición se realiza determinada acción, como por ejemplo, cuando se carga un nuevo pedido, dispara un mail para que venga el cocinero y lo vea. ¿Está? Siempre sin programar, hasta ahora no hemos programado nada salvo el workflow de la pizza y los tipos de contenido que estoy usando. Un pedido sería un tipo de contenido nuevo que vos tendrías que agregar. Claro, exacto. Que tendría los campos que describir. Nombre del cliente, teléfono, dirección y las pizzas que trae. Entonces la pizza está en estado pedido. Entonces viene el cocinero, ve el pedido y dice, listo, y le cambia el estado de pedido a en cocción. Es una pizzería muy grande, así que cuando el tipo saca la pizza, las pone sobre la mesa y le cambia el estado a para embalar. Entonces viene el departamento de embalaje, saca las pizzas, se fija la dirección. Además es muy moderna la pizza porque usan el tipo de contenido para generar la tapa de la caja con la dirección ya escrita.
El de patada. Yo no sé si van a aprender algo, pero nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Agarran las pizzas con las tapas impresas y cambian el estado en embalaje por en delivery. ¿Está? Entonces le agarran el pie al delivery y se va. Y cuando vuelve le cambia el estado a entregado, lo que sea, rechazado, comiéndola yo, lo que sea. Eso es un workflow. Un workflow es un conjunto de estados y transiciones. Y para cada estado yo voy a hacer algo. ¿Está? Pero workflow, estados y transiciones. La pizza está encargada, está siendo cocinada, está en delivery, se la está comiendo el pibe del delivery. Ese es el estado. Se terminó. Ese es el estado final. Lo bueno es que yo podría hacer que el usuario, que el cliente en la casa hace el pedido vía web a la pizzería y después puede ver qué está haciendo. Digamos. Claro. Está cocinando. Como cuando compras un iPod. No tiene que comprar nada. Tal cual. O sea, recién venía sobre la hora porque fui a ver un cliente y él me decía, necesito algo para hacer un registro de pedidos. Yo tengo pedidos y no quiero comercio electrónico, solamente quiero pedidos. Quiero que cuando que la gente cargue con un formulario lo que me va a comprar y que él sepa en qué estado está. Listo, ya está resuelto. Es agregar un tipo de contenido. Me perdí en la parte en que le contás a Flor el workflow. Bueno. Para este problema habría que desarrollar el tipo de contenidos, Sí. la orden y hay que desarrollar el workflow. ¿Está? Un workflow es un conjunto de estados y transiciones. ¿Está? Para desarrollar un workflow, que creo que es lo que me estás preguntando, nosotros usamos, hay distintas formas de hacerlo, puedes escribir el código, así que te pones a ver la biblioteca, o sea, la API, ver cómo se describen los estados y las transiciones, o... Hay una clase... Exacto. Es Python eso es Python. Sí, es Python, sí, exacto. No es ventanita. No. Agregar nuevo ítem. Podés generar workflows No, pero desde la CTMI, pero... Lo mismo como es, por ejemplo, agregar un tipo de contenido. ¿Es una construcción visual o es código? Esta es la CTMI que se la había prometido. Me parece interesante responder la pregunta que hice y después voy con vos, que también es una muy Ahí buena estás pregunta. accediendo ahí abajo. Esto es... Entre Plone y Sope. Yo estoy mirando, perdón, estoy mirando. Claro, acá esto es SOPE, esta es la CTMI. Es lo que, con lo que había empezado SOPE al principio. Hay, como yo les dije que SOPE expone los objetos, todos los objetos que tiene. Un objeto es el puerto workflow, que es la instancia del objeto donde yo voy metiendo el workflow que voy a usar. Entonces, hago clic en puerto workflow, que es un workflow. Estas son en realidad las propiedades del objeto. Estas son propiedades de objetos. En contenidos, que acá estoy estoy viendo el contenido de una colección, tengo los workflows que ya vienen por Plone. Y si yo quisiera, pudiera agregar desde la web un nuevo workflow. Sí, Al revés, porque estás hablando con Plone, con Sope. exacto. Esto es toda una discusión dentro del mundo de SOPE. El desarrollador tiene que usar la CTMI para desarrollar o lo tiene que hacer vía web, vía file system. Y hemos hecho una transición. Cuando empezó SOPE, era todo, lo pensaron para que fuera así. Y después vimos que no era muy pitónico, digamos. A la gente que programa no le gusta eso. Exacto. Entonces, ahora nos hemos ido al file system y esto quedó desactualizado. Ah, no se puede la... No, pará. Se ha desactualizado el tema en términos look and feel. Funcionalmente puedes hacerlo. Okay. Ahora, no lo recomendamos porque es muy difícil de mantener. Si yo quiero replicar otro sitio que tenga una pizzería, tengo que irme a la ZDB, sacar el objeto pizzería. Cacho de clon. Entonces lo hacemos en el file system en un componente que es reinstalable, reusable, lo adelante. Es un punto P. Bueno, es que ZDB de alguna manera hace eso. Workflow. Workflow. ¿Cómo hacemos el workflow? Es una biblioteca.
te lees la API y ves cómo definís un estado y una transición. Conceptualmente es eso, un estado y una transición, no hay más. O sea, y después la funcionalidad que vas haciendo de acuerdo en cada transición. Claro, pero es eso. O puedes hacer usando UML. Nosotros tenemos muchos generadores de código. Hay un conector que te genera el código fuente para cualquier workflow. Entonces vos abrís algo UML, te escribís tu workflow en una máquina de estados y después se le das y dices, che, generame el workflow. Entonces el tipo te genera el producto con el código, lo cual está bastante piola porque te ahorra escribir mucho y vas y modificas las partes que vos necesitabas, por ejemplo, qué es lo que querés que ocurra en las transiciones. Porque, digo, ¿cuál es la gracia del workflow? Es que de transición en transición, en cada transición vos vas a querer que ocurra algo, como por ejemplo en los documentos, cuando pasas de un documento de público a privado, lo que querés es que le cambie un permiso al documento y que ahora deje de ser visible solamente para el dueño y que pase a ser visible para cualquier persona que accesite. ¿Se entiende? ¿Tu pregunta había sido de los tipos de contenido? Como los tipos de contenido es la misma idea. Los tipos de contenido los puedes escribir en UML usando diagramas de clases. El nombre de la clase es el nombre del tipo de contenido. Los atributos del tipo de contenido son los atributos de la clase. Y bueno, con eso te generas el código fuente, lo puedes hacer vía UML. Y si no, con un generador, con Paster, que te va preguntando, siguiendo con los chivos de Pico en Argentina, ¿cómo se llama el segundo invitado? No, estoy muy quemado, pero no recuerdo el nombre. Jan Viking. Sí, no me acuerdo de su primero. Jan Viking es el creador de Paster. Podemos usar Paster. Y van a poder conocer el creador de Paster, una herramienta que nosotros usamos clones en Córdoba entre 15 y 16 de octubre. 15 y 16 de octubre. Gracias. Esta charla es patrocinada por Ficon Argentina. Vengan a Córdoba, lo esperamos. Si no, después no me dejan volver. Usamos Paster y te va haciendo preguntitas y con eso vas generando un tipo de contenido. ¿Está? Y así funciona. Eso es para ayudarte, es para hacerte la vida más fácil. Si vos querés aprender todo Archetypes, que es el componente, la biblioteca que usamos para generar tipo de contenido, dale, cero, nadie te dice que no. Pero bueno. Podrías hacer todo con .pi, pero hay algunas tareas son tan repetitivas que terminaron construyendo herramientas arriba. Claro, tal cual. Entonces, bueno, vimos al paso cómo podemos hacer workflows y cómo hacemos tipo de contenido. Son cosas que quería que contáramos en la charla y está bueno que haya salido así. Bueno. ¿El look and feel es todo CSS? Sí. O sea, necesitas a alguien que sepa CSS. Exactamente. O sea, que vendías. No, pero por eso, o sea, pones una aviso en el diario y si necesito a alguien que sepa CSS, no. Necesito a alguien que sepa look and feel de clones. O sea, es mucho más fácil conseguir el estándar. a ver si me salió bien un ejemplo que había preparado para hoy. Está por acá, está FM la tribu. Vamos a ver, solo tiene que andar ahora. Había hecho un productito que te genera un skin roto. Cuando vos haces en realidad no está roto, es clones sin CSS. Claro, tiene CSS de fondo. Claro. Entonces, el trabajo del esquineador consiste en ir viendo cuáles son las clases de CSS y ir dándole estilo. ¿Está? Esta es la home. Está completamente roto. Y poner que yo quiero hacer, vamos a hacer una skin para FM la tribu. No lo voy a hacer, quédate tranquilo. Pero poner el fondo negro. Pero, sí, dale. Por una cuestión de tiempo, Claro. y se nos va a terminar cinta, solamente voy a cambiar el fondo de pantalla. No, por un segundo me imaginé viendo todo ese CSS, que no voy a hacer eso. En el file system, ese es el... Ah,
agranda un poquito el tamaño de la letra. Bien, gracias. Ahí va. Bueno, un poquito grande, pero no importa. Bueno, entonces tengo ¿cómo empieza la historia? Hay un comando que se llama paster, que yo les decía, que me genera el componente para el tema, en este caso. En realidad me genera cualquier componente. Paster menos... O sea, pues si corres paster te va a decir eso. Che, me puse muy grande la letra. Voy a checar un poquito. Cuando desarrollas, generalmente usas bastante paster. Y te va asistiendo, te va asistiendo generándote código. Pero como el paste es larguísimo. Ahí va. Entonces, le digo, bueno, creemos un producto, create, crea estamos creando un paquete, un egg en términos de Python, ¿eh? Un paquete paster create menos t list templates. Son las cosas que puedo hacer con paster. ¿Qué hice mal? El T. Esos son los tipos de paquetes que puedo yo crear. Y está bueno que cuente esto porque Plone se instala de esta manera. Build out. Esto es crear un instalador de Python, de Plone. ¿Está? Y después por un comando más y se termina instalando. Pero esto te genera el esqueleto del archivo de configuración para instalación. Y la misma herramienta uso para crear un tema. O para crear un portlet. Los portlets son las cajitas de costado. O para crear un tipo de contenido. ¿Dónde está? Plone... No sé si voy a encontrar un font. ¿Dónde? Sí. No. El primero, Archetype. Ahí está. Plone Product Archetype. Entonces, casi todas las tareas las voy a empezar trabajando acá. Si trabajan con un UML, esa es la forma vieja de hacerlo. Lo estamos dejando hacer, estamos reemplazándolo por Paster. Tenían que usar algo que se llama ArchGenXML, donde ustedes agarraban ArchGenXML, el nombre del archivo UML que habían hecho con Arrow, un programa, y te generaba un archivo .zip con todo eso. Entonces, paster create menos t del nombre del tipo del paquete que voy a crear, un tema para Plone 3, ha salido Plone 4, pero todo lo que vale para Plone 3 en general vale para Plone 4. Yo había creado uno que era Plone Theme FM la tribu. Y ahí me va preguntando, bueno, ¿qué tipo? Bueno, ¿quién sos? ¿Un fácil, un experto o todo? Yo soy un fácil. Nombre del skin, el nombre del skin que le pones. Esta pregunta es clave. ¿Estilos vacíos o querés seguir reusando los de antes? Ahí lo que te estoy preguntando es si el skin que vas a hacer se basa en el estilo del tema que viene por defecto. ¿El skin es el CSS? El skin estos son paquetes. Bueno, en un paquete puedes tener personalizaciones de look and feel o funcionalidad. Puedes tener que se implementan en archivos CSS o en .py. O sea que el skin también incluye funcionalidad. Sí. O sea, no te restringe en absoluto, digamos, en ese sentido. Pero pasa que vos en un paquete que tiene look and feel, seguro que vas a necesitar ciertas cosas. Entonces este ya te lo genera. En cambio, si querés un paquete que sea un portlet, seguro que vas a necesitar otras. Entonces ya te lo genera. Generación de código, la idea es asistirte. Bueno, continuando las preguntas, el resto no eran relevantes. Si ustedes las tuvieron que hacer, van a sobrevivir si apretan enter en todas. Van a tener el paquete, que es lo que yo tengo acá, que es el FM la tribu. Si yo voy a Plone Theme, usamos ¿cómo le llamamos? Namespaces, espacios de nombre dentro de los paquetes. Fíjate, este es el paquete. Este es el paquete de look and feel. Fíjate, ZSML son archivos de configuración de SOP para registro de componentes, aburrido. Skins es donde está el CSS, que es lo que queremos ver. ¿Ah? Y
como burocráticos que somos, separamos las cosas en imágenes, templates y estilos, y dentro del estilo, long film, estilo, y ahí están los CSS. Finalmente. Esto El DTM. es un lenguaje para generar HTML. Dinámico. Sí. Usamos dos. Usamos dos. Hay una parte del Zen de Python que nosotros no aprendimos, de SOPE, y nos cuesta horrores. Y parece que estaríamos empecinados de mostrar a la comunidad de Python de que no queremos hacerlo, porque cada vez inventamos una forma más de hacer las cosas. En SOPE no hay una forma obvia de hacer las cosas, y realmente hay varias formas, que no son obvias. Pero, Solo no hay una, sino que no hay ninguna obvia. a ver, esta es una mirada parcial de la cosa. En realidad lo que pasó es que fue evolucionando. Y nos costó mucho ir sacando cosas. Yo a DTML propuse que lo saquemos del ZMI, gran parte del ZMI sigue usando DTML. Y yo propuse que lo migremos a SOPE Page Templates y saquemos el DTML, el motor de DTML es del core de SOPE, porque ahora es una dependencia. Y ya voy. Y no pude. Había algo por el cual te estoy contando este caso. DTML todavía es muy útil para generar consultas a base de datos relacionales. Entonces, bueno, el ZMI no lo vamos a restringir en SOPE Page Template, porque es mucho laburo, es código muy testeado, lo que hace lo hace bien. Entonces, por razones históricas, no tiene mucho sentido sacarlo. Y por razones de funcionalidad, tiene sentido que siga estando en el core. Bueno, lo dejemos. Y bueno, en este momento puedes generar páginas dinámicas usando SOPE Page Templates y DTML. DTML no lo vas a usar en otro lado que no sea una consulta a una base de datos, y ZPage Template es la forma genérica de hacerlo. Entonces, el tema es un problema, pues yo agarramos un libro de SOPE hace un par de años, generación dinámica de páginas, introducción al HTML, y vos venías así desprevenido por ahí y te mandaste como mejor, te leíste 3 capítulos del libro, cuando vas a hacer te das cuenta que no te sirvió. Bueno, sí te va a servir porque lo vas a poder usar, pero hay veces que te pasa eso. Y eso. SOPE Page Templates es una forma bastante elegante de generar páginas dinámicas. La funcionalidad la agregamos en los atributos, en los parámetros de HTML. Entonces tú tenés P de un parágrafo y hacemos tal attribute y como un parámetro del tag P ponemos la lógica. Y eso está muy bueno porque genera código válido. Ese template lo mandas a la W3C y valida porque estamos usando una construcción válida. Eso está bueno. SOPE Page Template solo está implementado en PHP. Hay una biblioteca SOPE Page Template en PHP que implementa la especificación de HTML. Pregunta. ¿Cada cuánto se va renovando el blog? Me dijiste que ahora venía una versión que era la 4. ¿Cada cuánto más o menos van haciendo estos cambios de migración? Me dijiste que había cosas que habían quedado de una época, de la anterior, y que ahora nada tenían. Bien, eso como en todo proyecto de software libre depende bastante de la comunidad. Nosotros afortunadamente tenemos una comunidad bastante activa y siempre me gusta mostrar este video. No se va a ver por la luz. Sí, tal vez, debería. ¿Alguien se usa el Vimeo? Esas 4 flechitas que se dejan del centro. Mientras te voy respondiendo la pregunta, te estoy mostrando gráficamente la historia del plano. Lo que les contaba al principio de Alan Ranjan, Leeming. Y este videito agarra el log del SVN y te genera visualmente la evolución. Acá hay una línea temporal que no se ve muy bien y estos puntitos son archivos comiteados. Entonces está muy bueno porque en algún momento, y bueno, estos son los nicks de las personas que están contribuyendo. Está muy bueno porque en algún momento hay explosiones así. Esos generalmente son o releases o sprints, donde hay mucha gente trabajando concentrada y de pronto hay contribuciones masivas. ¿Se te había ocurrido de qué podía llegar a pasar si, por ejemplo, vos programás una página con una determinada versión y por ahí el cliente después quería actualizar o
buena pregunta. O sea, y es un tema clásico. Cada versión nueva de Plone va a traer ciertas mejoras que vos podés querer. Por ejemplo, entre Plone 3 y Plone 4 hemos mejorado la performance, creo que un 50%. O sea, hemos hecho una mejora de performance muy importante, en gran medida gracias a la mejora de performance que tiene Python 2.6 respecto a Python 4, que es la que estábamos usando antes. Entonces, cuando vimos el salto de que en realidad esto lo heredamos de SOPE, hicimos el upgrade de SOPE. O sea, a ver, evoluciona el lenguaje, por un lado, evoluciona el framework por el otro, y evolucionamos nosotros, ¿tá? Adaptando o no. Eso está bastante bueno, primero frente a CMS hechos en PHP. Al menos no conozco un CMS en PHP que tenga muy bien dividida la capa de framework de la aplicación en sí misma. Entonces, la evolución de todo el stack depende pura y exclusivamente de cuán activa es esa comunidad. Las comunidades PHP son bastante activas, así que no hay problema. Pero la evolución del framework, está bueno que el framework evolucione por sí mismo, porque la evolución de un componente depende de la función del componente, no de quién lo usa, por un lado. Entonces tenemos la evolución del lenguaje y la evolución del framework que siempre nos está empujando a que nosotros evolucionemos sí o sí, al menos para estar en las mismas versiones. Y ahí hay decisiones de diseño bastante importantes o que nos afectan mucho. El caso de la performance fue un buen ejemplo. El lenguaje mejoró bastante la performance. Al menos, o sea, no es algo que yo he medido o que me conste, pero sí que lo percibo en la aplicación. SOPE 2.12, que es el que usa Plone 4, es mucho más rápido que el SOPE que usaba Plone 3. Entonces, vos ves el cambio y decís, bueno, listo, quiero migrar de Plone 3 a Plone 4, que quiero esa velocidad. Ahora parece una aplicación web en serio. Realmente no muy rápido. Que en realidad no es que sea Plone, sea lento. Vos me haces una pregunta sobre producción. Bueno. Para migrar. En migrar, generalmente las migraciones no suelen ser muy dolorosas. Hemos mejorado mucho. De Plone 3 a Plone 4 la migración es casi automática. Hay un componente del STMI que se llama Portal Migration, así que vos agarrás el DataFS, que es donde está almacenado el motor de persistencia de objetos, donde están almacenados todos tus objetos, los pones en el nuevo SOPE, en el nuevo Plone, y haces clic en migrar y te lo migra. Perfecto, final feliz. Después puedes tener que hacer algunas modificaciones de look and feel. Si ha cambiado mucho la forma en que hacemos la personalización del look and feel, vas a tener que rever un poquito el código y eso. Pero en general, hoy no es problema. Cada cuánto evolucione Plone, y las versiones mayores, por eso traje este videito, nos están tomando aproximadamente 3 años. Plone, por supuesto, sigue evolucionando. La comunidad ha crecido bastante en el 2005, desde los últimos 3 años. En este momento cuando se empezó a hacer Plone 4, en realidad se dividió el desarrollo y se dio Plone 4 y se empezó Plone 5 al mismo tiempo. Así que Plone 4 se está desarrollando al mismo tiempo, se desarrolló más o menos al mismo tiempo que Plone 5. Y bueno, estamos trabajando mucho sobre la componentización de las partes que trae SOPE, y allá abajo, hoy en día el Release Manager de Plone 5 es el mismo Release Manager que SOPE 2. O sea, la misma persona que está gestionando el lanzamiento de Plone es el mismo que está gestionando el lanzamiento del framework. Eso es algo nuevito, pasó hace 3 meses. Y estamos trabajando mucho en hacer los componentes más chicos, más acotados, más pitónicos, menos monolíticos. SOPE siempre tuvo una tradición muy monolítica, que era muy doloroso trabajar incluso con SOPE. Por ese monolítico ahora estamos haciendo componentes chiquitos y mucho más pitónicos, tratando de volver un poco al Zen de Python, trabajando en los file systems y eso. Bueno, eso, hiciste una pregunta que me dio una excusa. Bueno, el video sigue, ahí vamos en el 2005. El video va desde no sé, 2002 creo, que tenemos registro hasta el día de hoy, lo puedes sacar. Esto se llama CodeSwarm, no tiene nada que ver con... Está hecho en Java y lo puedes correr para cualquier proyecto. Es más, yo en mi blog tengo CodeSwarm de Plone y abajo tengo el de Python también. Así que pueden ver el CodeSwarm de Python. Y bueno, está muy bueno porque ves cómo los tipos van laburando.
Y vos ves que van pasando los años y son los mismos tipos. Y ten en cuenta que es algo que muchas veces lo están haciendo de onda o porque les gusta. Decir, ¿cómo hacen? Para encontrar el tiempo, para mantener la constancia, tanto laburo durante tantos años. Y bueno, te tiene que gustar. Entonces, si no lo disfrutás, hacer esto porque sí. Estábamos con el skin. El CSS, lo que queríamos hacer entonces era cambiar el fondo de pantalla. Entonces yo voy a editar el public CSS. Bueno, acá hay mucha basura, pero siempre busquen estas líneas. Escribo su código acá. De hecho, nada de esto es necesario. A ver. Veo la cara de Facundo diciendo, ¿y esto? Sí, no borré esto y lo primero que hiciste fue borrar. No, perdón, me equivoqué. Quise decir, empieza a escribir acá, quise decir. Me salió eso, ¿no? Nada que ver. Entonces vengo a Plone. Y bueno, ahí lo que vamos a hacer es la propiedad del cuerpo, ¿no? Y acá me van a tener que dictar ustedes. Esto es así, si no me equivoco. Body. ¿Alguien sabe si es ese? Background. Muy bien, vamos. Yo es para que se despierten, yo en realidad sé la respuesta. Te completa el firewall si le pones un Entonces, lo que hice ahí, que ande por favor, porque si no voy a patinar y va a ser muy londugo. Anda a otro sitio, anda a cualquier sitio, anda al sitio de la tribu, bueno, por ahí tiene una imagen de la Y ahí va. Y fíjate Bueno, el CSS creo que está bien. A ver, me encontró CSS, public CSS. Bien, lo estoy escribiendo mal. Porque... Ok. Te autocompleta ahí se Ok, sale. Ahí. No, pero esto es background. Background. Está bien. Y ahí es S00, ¿no? Ahí falta un 0. Son del 0. T0 es el mismo. Ok. Bien, era eso. Entonces, yo creo que con un... Es más, que pensé que con uno alcanzaba. Recargo la página y ahora debería estar en negro. ¿Está? Entonces vamos a guardar el logo de la imagen. Guarda imagen como. Entonces, sí, tienes razón. Vamos a hacer una cosa. Fíjate, entonces, yo dije que acá tenemos una carpeta para tener las imágenes. Entonces, images, custom. Ahí está, voy a traer la imagen. Yo creo que eso se tiene que llamar tiene que llamarse así, le voy a poner el nombre, si me deja, si ya quiere. Perdón, no se ve mucho por mis paths tal vez, pero lo único que estoy haciendo es cambiar el nombre de una carpeta, de un archivo. ¿Está? Eso es todo, digamos, o sea, así se hace un skin en Plone. A pesar de ser bastante sencillo, teníamos problemas con los diseñadores. Y como no nos gusta que haya una forma obvia de hacer las cosas, inventamos un nuevo enfoque que consiste, y con esto termino, no, en realidad está bastante bueno, se llama Deliverance. Es algo que yo tengo mi Plone, pongo Deliverance acá y le voy cambiando en tiempo real lo que quiera. ¿Sí? Puedo cambiar el HTML, el CSS. Y bueno, está bueno porque me permite... Tipo construcción visual. Exacto. Me permite integrar aplicaciones que no sean... No solamente... me permite cambiar el look and feel no solamente de Plone, sino de cualquier cosa que venga vía HTTP, como por ejemplo WordPress y Plone. Les dejo QActivate. Es una herramienta para... y está bueno que lo cuente acá.
es una herramienta para organizar activismo ciudadano. Esto está hecho en Plone. Ian Viking seguramente va a hablar sobre esto, porque bien o mal, porque trabajó durante mucho tiempo y hace poco dejó de trabajar acá. Es un proyecto muy bueno. Pesos portal, tal. Pesos. Fíjate en el párrafo ese. Usted quiere hacer una diferencia. Bueno, eso es porque la traducción no está bien hecha. La traducción, esto es una ONG que hizo una plataforma para organizar ciudadanos que quieren hacer activismo. Publicó el código, unos venezolanos que bueno, no aprendieron muy bien, teóricamente lo formé yo, pero parece que no les enseñé bien la parte de internalización. Fueron a varios cursos nuestros y bajaron el código, lo empezaron a usar y lo tradujeron, lo comitearon y esta gente lo puso en línea en la traducción. La versión en español está en línea hace un par de semanas también, por si no roto. Acá ellos usan Plone y WordPress. La solución que había de blog para Plone no les gustaba, qué sé yo, no querían usar Plone para blog. Entonces vos vas a saltar de una página a la otra, o sea, en un proyecto que es Coactivate. Vos creas listas de correos, wikis, lista de tareas, lista de miembros y definís la visibilidad del proyecto. Gratis. Blog, sí, cualquiera. Sí. Para hacer manifestaciones, o tomar la facultad. Tomar la escuela, desde tomar una escuela a organizar un evento, una jornada de software libre, puedes hacer lo que quieras. El único requisito es que digas un nombre de usuario y una dirección de mail. Eso es todo. No hay otra cosa más que eso. Suele ser el lugar canónico de reunión de las comunidades Plone. Como de vuelta, nos cuesta aprender de esa línea del Zen, de hacer las cosas obvias. Nosotros nos juntamos en muchos lados y hacemos muchas listas de correos. Entonces tenemos como 5 listas de user interface, una para cada distancia o para cada mes del año básicamente. Y bueno, y acá siempre hay por lo menos 2 o 3. Y bueno, fíjate, agarrás cualquier proyecto y un proyecto tiene una wiki, bueno, tiene varios de estos. Tiene una wiki y tiene un blog. Entonces vos haces clic en el blog y te vas al blog. Y esto sigue siendo, esto ya no es más Plone, esto es WordPress. Y esto es Plone, WordPress, Plone, WordPress, y no te diste cuenta. Acá hay Deliverance, que está haciendo la unión de la interfaz de usuario, le está aplicando el look and feel, el cambio de look and feel a medida que van pasando los pedidos de HTTP, y hay un plugin de autenticación para que los dos usuarios se autentiquen con el mismo base de datos, y después hay una cookie que te mantiene la autenticación cuando te sale la aplicación nueva. Para más información sobre Deliverance, les recomiendo la página de Picon 2009, donde hubo una Lightning Talk y hay filminas sobre el tema. Esta charla fue patrocinada por Picon Argentina. Lo último y me voy. Producción. Poner un sitio Plone en producción no es lo mismo que trabajar con un Plone en desarrollo. Durante mucho tiempo se nos decía que Plone era lento. En realidad Plone no es lento, es que hace demasiadas cosas. O sea, más allá de, fuera de cualquier cosa, digamos, hacemos demasiado. Los templates, cuando generamos dinámicamente, cada template va haciendo chequeos de permisos, por ejemplo. Y cosas del estilo que con un caché adelante mejorás drásticamente la performance, no porque esté mal hecha, sino porque no necesitas hacer esas operaciones. En un internet, bueno, tendrás otra política de caching también, pero como la aplicación es muy compleja y de vuelta no sabemos si es un producto o estamos ahí siempre en el medio entre un producto y una plataforma, a la hora de producción te conviene pensarlo como si hubieras estado trabajando en una plataforma. En la práctica, en el día a día, esto se va a reducir a, o lo que estoy tratando de decir es, cuando pongas Plone en producción, poner una Apache arriba, poner un caché. ¿Sí? Esto está muy documentado.
De hecho, yo les conté que para instalar Plone ustedes necesitaban usar build-out. Cuando generan build-out, cuando usan Paster para... Paster, create, -t, test.buildout, entorno. No, lo escribí mal. -t. Nunca puedo hacer esto de memoria. Paster, list, Plone 3. Guión bajo, sí. Bueno, no, fácil. La versión de Plone. Acá estoy generando un instalador de Plone. El nombre de usuario. Y ahora voy a entorno. Y tengo este archivo mágico que es el buildout.cfg. Donde les digo qué paquetes, de dónde voy a traer SOPE, de dónde voy a traer Plone y los paquetes que voy a usar. Todos los componentes que yo genere, que se implementan vía paquetes, los voy a tener que agregar acá, en X. ¿Está? Entonces yo acá recién hicimos el skin y lo terminamos. Capaz que se perdió esa parte del video, donde terminamos el skin del Plone theme fm la tribu. Ahí está. Y le digo que eso lo estoy desarrollando en el directorio src. Esta es la configuración de una instancia software. Yo ahora le digo python bootstrap.py. Eso me va a generar un comando buildout que va a estar dentro de Vim. Ahí tarda un ratito porque va a buscar un par de dependencias de setup tools. Y bien. Vim buildout -b. Y ahí va a bajar todas las dependencias, todos los paquetes que necesita SOPE, todos los paquetes que necesita Plone. Y lo próximo que yo voy a tener que hacer es bin /instance start y prendí SOPE. Ya está. Instalado Plone. Cuando ponen en producción, lo que tienen que hacer es modificar el buildout.cfg para agregar que te use algunas cuestiones de caché. Y es más, en el buildout.cfg puedes hacer que te instale ya algún servidor web si querés. Y bueno, nosotros usamos Varnish y Engine, creo. Y ya hay una receta buildout que te hace todo. Entonces, generalmente tenemos un buildout.cfg para desarrollo, un buildout.cfg para producción. Y listo. Bueno, eso ha sido Plone. ¿Qué se puede hacer? Una introducción rápida y muy desordenada de algunos conceptos importantes, centrales. Creo que he cubierto todo. Probablemente de esta charla ustedes no van a llegar a sentarse a su casa y poder hacer algo, pero van a entender cómo funciona, que es lo más difícil de nuestro universo. Para todas las cosas que ustedes van a necesitar hacer o pueden llegar a querer hacer, está la documentación en línea. Buscan la pregunta en Google: cómo instalar Plone, cómo crear un tipo de contenido, y van a ir resolviendo. O sea, me quise centrar en los conceptos y en algo que es muy difícil de transmitir o es muy difícil de adquirir vía la documentación, que es tratar de entender por qué hicimos las cosas como las hicimos. Espero que se hayan divertido tanto como yo y bueno, y que nos veamos en Córdoba, recuerden, Biconografía.